Buenas tardes, hermana Ángela, y mis hermanos que Muy están buenas conectados. tardes. Amén, muy buenas tardes. En esta tarde estamos saludando a todos nuestros hermanos para seguir en esta tarde de Santo Sábado, honrando y glorificando el nombre de Dios, estudiando el tema del santuario. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con el capítulo de la ley de Dios. Vamos a analizar algunos apartes y luego continuamos Ángela, con el buenas tardes. capítulo. Muy buenas tardes, hermana Olga. Señor la bendiga. Amén. Amén. Bueno, entonces, bienvenidos a todos mis hermanos. Como les estaba diciendo, vamos a continuar con el capítulo de la ley de Dios. Hoy vamos a analizar de la página 203 a la página 206. Para luego continuemos, sigamos avanzando en este resumen en el capítulo del sábado. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar, ya nos falta poco para terminar, dar por concluido este capítulo, aunque hay mucho que leer, pero por el tiempo debemos de resumir y ver las partes más significativas de este PDF. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a ponernos de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde venimos a usted muy agradecidos por darnos la oportunidad nuevamente de venir, un grupo de sus hijos, a estudiar su santa palabra, para que cada uno nos instruyamos debidamente y podamos salir a predicar a muchas almas, a exaltar esta ley que usted nos ha dejado primero desde allá, desde el Edén, y luego en el Sinaí, que la volviste a dar en 2 tablas de piedra, primero audiblemente y después con su propio dedo, Padre Celestial, has escrito estos 10 preceptos, estos 10 mandamientos para regir al hombre. Dirígenos, oh Padre Celestial, esperamos la compañía de sus santos ángeles y su Santo Espíritu para que nos dé la sabiduría que requerimos, que necesitamos, y el discernimiento para poderla comprender. Quédate con nuestros hermanos donde quiera que se encuentren, tu remanente fiel en todo el mundo, y que cada uno seamos fortalecidos cada día en la fe, que mostremos interés por las cosas espirituales, por tu palabra, por aprender cada día más y poder llevar este mensaje a muchas almas que perecen sin el conocimiento. Dirígenos pues, oh Padre Celestial, en esta tarde de Santo Sábado, porque se lo imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar. En el sábado pasado estábamos analizando el tema de la ley de Dios y como la ley de Dios es un asunto del carácter de Dios, de su voluntad. La ley es santa, justa y buena, y que así como los gobiernos tienen leyes para dirigir al hombre, que son los fundamentos de su gobierno, Dios también tiene su santa ley y que es el fundamento de su gobierno, ¿sí? Y que con esta ley Él quiere guiar a las personas, al mundo entero, pero el rechazo de esta ley ha traído muchas consecuencias y el hombre ha podido comprobar eso, ¿sí? Y darle la razón a Dios. Es más, las leyes humanas son regidas por, digamos, el mismo principio, que es, por ejemplo, en todos los países tienen una ley contra el que mata, contra el que roba, ¿sí? Contra el que da un falso testimonio. Tienen una ley contra alguien que le quita algo al prójimo, digámoslo así, que es cuestión de robar. Entonces, se han dado cuenta los gobiernos y el mundo entero de que Dios tenía razón a establecer esta ley, que es algo para preservar la humanidad, preservar la seguridad de las personas. Entonces, vamos a seguir leyendo. ¿Qué nos sigue diciendo acá? ¿Qué objeción pueden presentar, pueden presentar contra una ley que ordena amar a Dios y al hombre? Sí, ninguna objeción podemos presentar. Y bueno, inclusive muchos presentan esa objeción. Sí,
Bueno, la primera objeción que se presentó fue en el cielo, donde Satanás dijo que era una ley opresiva, pero el mundo entero, como ya lo he dicho, le ha dado la razón a Dios de haber puesto esta ley, ¿sí? ¿Qué objeción pueden presentar contra una ley cuyo autor es Jehová? ¿Sí? Jehová no puede darnos una ley, digamos, opresiva, una ley injusta, una ley que no se pueda guardar, ¿sí? Porque el apóstol Pablo lo dijo, que era una ley que se podía guardar, que no era una ley difícil de obedecer, ¿sí? Que si Dios la dio, Dios no es un arbitrario en poner una ley que el hombre no pueda obedecer. Entonces, vemos que así como muchos han obedecido esta ley y han sido fieles a esta ley que Dios colocó para dirigir al hombre, se han dado cuenta que es una ley santa, justa, es una ley justa. Como Dios es justo, su ley es justa y Él no va a colocar una ley arbitraria, ¿sí? Es para el bien de la humanidad. Dice, ¿qué objeción pueden presentar contra una ley cuyo autor es Jehová, cuyo fin es la santidad y que está encerrada en el santuario de Dios, que está en el lugar santo? Bueno, ya estuvimos viendo los 8 días que esta ley nos presenta primero la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. Luego nos presenta el lugar más sagrado de esa ciudad, que es el templo. Luego el lugar más sagrado del templo, que es el tabernáculo. Y así sucesivamente llegamos al santuario, el lugar santísimo de ese tabernáculo, de ese santuario, que era donde se encontraba, en el mueble más sagrado, se encontraba esa ley de Dios, esa ley sagrada de Dios. Entonces, es una ley que nos lleva a la santidad, ¿sí? Que nos lleva a pensar en nuestro prójimo, a no robar, a no matar, a no mentir, a no decir falso testimonio contra el prójimo. Entonces, nuestro prójimo, nosotros y nuestro prójimo nos estamos beneficiando con esta ley de la libertad. ¿Podríamos esperar esta oposición pecadores, o sea, de parte de los impíos? Vimos mirando en el tema pasado, el sábado pasado, que muchos son los cristianos que se oponen a esta ley. Qué contrariedad tan grande. Cuando ellos dicen amar a Dios, cuando ellos dicen seguir al Jehová y dicen amarlo, pero lo están negando con la violación a esta santa ley, porque estuvimos viendo que el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto se hace transgresor de todo. Entonces nada ganamos con guardar 9 mandamientos y estar violando uno. Nos hacemos culpables de todos. Podríamos esperar esta oposición de parte de pecadores, porque la ley expone y condena el pecado, pero los cristianos están a otro nivel. Con el salmista exclaman, cuánto amo tu ley. Todo el día, ella es mi meditación. Salmos 119 y 97. Y estuvimos en el pasado analizando el Salmo 119, como 41 veces hablaba de los mandamientos. Casi en cada versículo de los 170, si no me equivoco, 170 versículos, hablan casi en cada versículo, menciona la ley de Dios, sea con las palabras preceptos, eh, ley, mandamientos o, bueno, estatutos, mencionan varias palabras que todas son sinónimas, todas quieren decir que es la ley de Jehová, sus mandamientos. Así como la ley en general es el fundamento del gobierno, de todos los gobiernos, de todos los países, dice, la ley de Dios es el fundamento del gobierno de Dios. 10 declaraciones claras y concisas proclaman todo el deber del hombre. Ahí está todo el deber del hombre, tanto como para a Dios como para el prójimo. ¿Sí? 10 declaraciones claras y concisas proclaman todo el deber del hombre. Es una constitución completa, no le falta nada. ¿Sí? Concisa, perfecta,
Nada puede añadírsele ni sustraérsele. O sea, es tan completa, tan perfecta, que ahí no tiene nada que agregar, ahí no tiene nada que sustraer. Ni le podemos quitar nada, ni le sobra nada. ¿Sí? La ley es emblema de seguridad, estabilidad, fidelidad, uniformidad, igualdad. La ausencia de la ley significa el caos con sus males acompañantes. ¿Por qué? Porque si no hubiera esta ley, no habría una seguridad nacional, no habría fidelidad, no habría uniformidad, ¿sí? No habría igualdad, ¿sí? Y entonces vemos que si no existiera esta ley, habría una existencia completa de todas estas cosas que acabamos de nombrar, ¿sí? Dice, la ausencia de la ley significa el caos con sus males acompañantes. ¿Y cuáles serían sus males acompañantes? Pues imaginémonos un caos total donde todo mundo le quitaría la vida a todo mundo, ¿sí? Todos se quitarían la vida. Ahí no habría restricciones en los países, todo el mundo podría matar al vecino, al que se le diera la gana, y todo eso se quedaría impune. O quizás a mí me gustó el carro del vecino, entonces vamos a robarnos el carro del vecino. Vamos a robar este almacén, vamos a robar, entrarnos a las casas a robar y no pasaría nada. No habría una ley para esas personas que están cometiendo ese pecado, ese atropello contra la sociedad. La ley es emblema de seguridad y es así, es emblema de seguridad hablando de las leyes humanas, ¿sí? Bueno, dice, el mundo está edificado sobre la ley, ¿sí? Todos los países, en todos los gobiernos, hay una ley para gobernarlos y hay diferentes clases de leyes, ¿sí? Podemos mencionar algunas. Por ejemplo, ellos tienen una constitución donde sale ahí la ley 00 tal, no sé tal, nos dice de que usted aquí violó esta ley, que usted mató, que usted cometió, usted robó. También tenemos las leyes de tránsito, ¿cierto? Las leyes de tránsito y bueno, otras leyes que quizás se me pase en el momento mencionar, pero hay leyes. Ustedes imagínense que no hubieran leyes de tránsito. ¿Cuántos muertos habrían a diario? Todo mundo como locos en la calle, matando, accidentándose, ¿no? Hablando de las leyes de tránsito. Si no hubieran leyes de tránsito, ¿cómo sería? ¿Cómo serían las ciudades? Serían los caos más grandes porque todo el mundo atropellaría a todo el mundo, se pasarían las calles como locos y hubieran muertos en a cada esquina, habrían muertos. ¿Sí? Entonces, miremos que las leyes son necesarias. Bueno, el mundo ha admitido que esas leyes son necesarias, pero hay una contradicción muy grande. No han admitido que Dios tiene una ley para gobernar el universo. Ah, no hay si no. Cuando hablamos de la ley de Dios, no hay si no me hable a mí de la ley de Dios. Hábleme de la ley de los gobiernos, que esa sí estoy dispuesto a cumplirla. Aunque es importante cumplir esas leyes, ¿sí? Porque Dios permite los gobiernos, ¿sí? Para tener un poquito ordenados los países, pero también, pero no debemos ignorar la ley de Dios, que es la más fundamental y que también tiene que ver con las leyes que ponen los gobiernos. Es más, ellos han entendido que esa ley que ellos tienen tiene mucho parecido a la ley de Dios en algunas leyes que ellos tienen. Dice, el mundo está edificado sobre la ley. El universo la obedece. Todo el mundo la obedece. La infracción de la ley universal significa el aniquilamiento de la creación de Dios. ¿Qué pasaría si esa ley se obedece? Ya la humanidad no existiría, ¿sí? Porque ya todos hubieran quedado aniquilados, muertos. Cada parte está relacionada con todas las demás. Lo que sucede en un lugar se refleja hasta los fines del universo. Esto hace necesaria la ley universal. Una ley debe regir donde quiera que exista la creación, donde quiera que exista. Estamos hablando de los seres vivos como
las personas y los animales, porque también hay leyes que protegen los animales. Dios nos manda que respetemos la vida, no solo la vida del ser humano, sino la vida de los animalitos. Sí, Dios también nos manda a proteger porque Él fue el creador de estas criaturas, también de los animalitos. Entonces no debemos abusar tampoco de los animalitos, ni matar los animalitos. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, ¿qué les dio para comer? Les dio para comer semillas, los frutos, las frutas, todo esto. Él no dijo, vayan y maten animales, porque bueno, vemos que no existía la muerte cuando Dios creó a Adán y Eva. Entonces, no existía la muerte ni de personas ni de animales, pero debido al pecado, ahí es donde los hombres comenzaron a matarse entre sí, comenzando con Caín, que mató a su hermano, y comenzaron despiadadamente a matar los animales y a comérselos. Bueno, estamos hablando de los impíos de la época, los descendientes de Caín. Ya después, cuando ocurre el diluvio, al morir toda la vegetación, Dios da un permiso de comer animales limpios. Pero bueno, el mundo entero se quedó en ese permiso. Y nunca se ha levantado esa restricción. Ahora Dios quiere utilizar a los profetas. Hay muchos temas, hay muchos versos bíblicos donde habla de la alimentación, aunque allá en el santuario pues se permitía a los sacerdotes comer esa carne para indicar una enseñanza. El sacerdote debía llevar carne pecaminosa que representaba a Cristo, que tomó carne caída, carne pecaminosa. El sacerdote en algunas ocasiones comía esa carne de pecado. ¿Por qué? Porque esa carne llevaba el pecado de esa persona que había acabado de llegar a transferirle el pecado al animalito. El animalito se mataba y luego el sacerdote, para representar aquí algo, él debía de representar algo, comer esa carne. Pero obviamente, ¿cómo debía ser ese animalito? Debía ser un animalito sin manchas, sin defectos, sin enfermedades. Y ese animalito, algo de esa carne, el sacerdote la comía. Sí, pero hoy en día ya sabemos lo que está pasando, la corrupción que hay, los animales, cómo los matan enfermos, cómo nos comemos los animales con esas enfermedades. Y Dios quiso volver a llamar a un profeta, a la última profeta de estos últimos tiempos, para volver a encaminar al pueblo de Dios en la reforma pro salud. Sí, entonces en ese entonces había una restricción. Noé tuvo el permiso de matar animales limpios, pero tenían que ser aliviados, no podía. O sea, no nos imaginamos Noé tomando un animal que se murió y lo arreglaban y se lo comían, quizás con una enfermedad que haya muerto, obviamente. Y esa carne tenía protección, tenía días para comérsela. La carne que quedaba al tercer día debían de enterrarla, ¿sí? Entonces vemos hoy en día que matan los animales y a veces esa carne le hacen un proceso con unos químicos y esos químicos no los comemos nosotros, además de las enfermedades de esos animales, además de las vacunas, todas las vacunas que los ganaderos le colocan a sus animales. Toda esa carne, todas esas vacunas, todas esas enfermedades, todo eso no lo comemos nosotros. Primero Entonces, nos comíamos las carnes, sí, pero o ya sea, no. exacto. Primero comíamos, pero por la gracia del Señor hemos adoptado la reforma pro salud, hemos entendido todo esto y muchas personas de afuera que no tienen este conocimiento han llegado a la conclusión que es así. Le han dado la razón al Señor que utilizó a la profeta, a Elena G. de White, para mostrarle todas estas cosas. Y hoy en día grandes médicos, grandes científicos le han dado la razón a ella. ¿Sí? Entonces podemos ver que Dios, cuando pone una ley, sabemos que es para el bien de la humanidad. ¿Sí? Dice, la infracción de la ley universal significa el aniquilamiento de la creación de Dios. Cada parte está relacionada con todas las demás. Bueno, le voy a pedir a la hermanita Daniela, si es la que está colocándome el PDF, por favor que me vaya subrayando la parte que yo ya he leído para no volverla a leer, porque se me pasa y entonces no sé dónde voy. O que me indique con el pulsor dónde voy, si es tan amable.
Dice, esto hace necesario la ley universal. Una ley debe regir donde quiera que exista la creación. Ya lo habíamos leído. Dos leyes en conflicto producirán desastre. ¿Sí? La única ley moral fundamental del universo es la ley de Dios. Estamos hablando de la ley moral, los 10 mandamientos. Entonces dice, la única ley moral fundamental del universo es la ley de Dios. O sea, esa ley que rige a todo el universo, no solamente este mundo, sino los demás mundos que conforman ese universo. ¿Sí? Encarnada desde toda la eternidad en los dos grandes principios de amor. Y estos principios los estuvimos mencionando ahora 8 días que el hermano Carlos no los mencionó, que son dos principios que Cristo mencionó. Amarás al Señor de toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Sí, en estos dos principios consignó él todos los 10 mandamientos. En esto consiste toda la ley, porque son dos grandes principios que tiene la ley. Sí, entonces dice, en los dos grandes principios del amor a Dios y del amor al hombre. En eso consistía toda la ley. Bueno, aquí dice eso. Dice, aquí se me perdió. Tan amable hermanita y me señala con el cursor abajo. Gracias. Estos principios, gracias hermana Daniel. Estos principios fueron ampliados y aplicados a la humanidad. ¿Sí? Y los 10 mandamientos fueron proclamados ¿para qué? Para dirección del hombre, ¿sí? Para eso fueron proclamados estos 10 mandamientos. ¿Para qué? Para dirigir al hombre, para dirigir a la humanidad. En el monte Sinaí, el monte Sinaí fueron proclamados. Bien, la esencia. Esta es una ley básica para todo ser humano y para la existencia, porque si no, pues ya no existían humanos prácticamente, se habían matado unos a otros y ahora con estas guerras, imagínense con una bomba, ¿cuántas personas pueden matar? Han creado, creo que es quizá bombas nucleares y han anunciado que van a crear no sé qué bombas y que si una bomba de esas explote, que acaba con la mitad de la humanidad. Bueno, eso es lo que dice el hombre, pues muchos hacen estos comentarios, aunque obviamente pues eso no puede pasar porque entonces lo que dijera la palabra de Dios fuera una contrariedad. Eso no lo pueden y el Señor no les puede permitir acabar con la humanidad de esa manera, con estas bombas, pero sí existiría mucha inseguridad y hubiera más bien ya poca gente en este mundo, ¿sí? Debido a que no es, no que, aunque si no hubieran estas restricciones que tienen los países, esto sería lo más terrible que nos podemos imaginar. Dice, como se ha dicho ya, no son requerimientos arbitrarios impuestos por el amor a la autoridad. No es que Dios se le advirtió, no es que como yo se le vino a la mente y dijo, bueno, como yo soy el dueño del universo, pues por mi autoridad, no. No es una ley arbitraria, es para el bien de la humanidad. Son los que Dios en su sabia provisión vio que eran necesarios para que los hombres viviesen juntos, para que hubiera armonía, para que hubiera respeto entre ambos, ¿sí? Y así no se maten los unos a los otros. Y fuese posible la sociedad humana, porque el resto no sería posible vivir en unidad, ¿sí? Hubiera respeto mutuo, ¿sí? Para preservar esa sociedad humana. Y la experiencia de los hombres ha confirmado la sabiduría de Dios. Ahora le dan la razón a Dios. Bien tenía razón Dios en crear esta ley. ¿Por qué? Por todo lo que se ha vivido en este mundo, por todo lo que ha pasado, tantas muertes. ¿Por qué? Porque la gente no ha respetado sus santos mandamientos. Dice, y la experiencia de los hombres ha confirmado la sabiduría de Dios. El mundo
demostrado la obediencia a la ley de Dios es necesaria para la existencia, la seguridad y la vida. Aquí es donde le dan la razón a Dios. Por la existencia de esta ley, dice que ha preservado, sí, ha preservado la vida, la seguridad, ¿sí? Dice, los hombres se burlaron de los 10 mandamientos, los ridiculizaron y empezaron a matarse y destruirse unos a otros. Cada nación creyó que si ganase la guerra, no solo ella obtendría gran beneficio, sino incidentalmente el mundo. O sea, que aparte del beneficio que ellos iban a obtener por la guerra, iban a tomar control del mundo. Por eso, con ese propósito fue que ellos crearon las guerras. Pero vamos a ver qué sigue diciendo. Pero el mundo ha quedado desilusionado. ¿Por qué? Porque debido a todo lo que pasó con las guerras, no era lo que nosotros pensábamos. No era lo que nosotros teníamos en mente que iba a suceder. Ha quedado desilusionado. Permítame aquí bajar. Ha aprendido que no hay ganancia en el odio y en las matanzas. Sí, es que ha quedado el mundo. No ha habido ganancia en esas guerras. Dice, y las matanzas. La guerra mundial fue fue una lesión muy grande, que ellos se dieron cuenta que, o sea, que era algo muy insensato despreciar la ley de Dios y vieron las consecuencias. ¿El abanico está por ahí? Entonces vieron las consecuencias de haber pensado que con la guerra él ganaría y que iba todo a estar muy bien y que se iban a ser dueños del mundo, pero se dieron cuenta y le dieron la razón a Dios. Muy bien. No sé si alguien tenga un aporte hasta el momento. Aquí tenemos a nuestros hermanos. A ver, hay 10 personas. No sé si mis hermanos desean hacer un aporte hasta el momento. Muy bien. Entonces, los hombres quedaron espantados ante la magnitud de la calamidad que afrontaban. Empezaron a creer que el mandamiento, algo importante para resaltar, es un decreto arbitrario, sino una de las leyes de la vida. Entonces, aquí comprobaron que no era un decreto arbitrario de Dios, estas leyes que él puso. El mandamiento no matarás, sino una de las leyes de la vida. Guarda los mandamientos y vivirás, recházalos y morirás. Esta fue la lección que el mundo aprendió por haber violado esos mandamientos. Millones y millones de personas murieron y quedaron mutiladas por estas guerras. Los países quebraron, esa cantidad de recursos que ganaron, que gastaron en estas guerras, cómo quedaron endeudados los países debido a estas guerras, las hambres que se provocan también después de una guerra, ¿sí? Porque los países quedan pobres. Las personas que Sí, mueren de hambre. las personas, los huérfanos, las personas que quedan sin casas, sin terrenos, porque todo eso fue destruido. Después de la guerra vienen más consecuencias, no solo durante la guerra que mueren millones y millones de personas y muchos quedan mutilados y muchos niños huérfanos, mujeres solas con sus hijos porque sus esposos perecieron en las guerras. Entonces ahí podemos ver la consecuencia de la muerte. ¿Qué ocurre en las guerras? Muertes y más muertes y más muertes. ¿Sí? Dice, la misma lección se está enseñando a las naciones hoy. La criminalidad abunda, es agresiva, desafiante. Siempre ha habido hombres perversos,
pero nunca en la escala en que los hay hoy. La criminalidad está ahora organizada y en algunos casos realiza verdaderamente una guerra contra la sociedad. Y podemos ver que es así, ¿sí? O sea, la criminalidad, ¿qué pasa con los criminales? ¿Qué pasa con los narcos que ponen bombas en diferentes partes del país? ¿Acaso en esas bombas no mueren muchas personas inocentes? ¿Sí? Entonces, más por el capricho de matar, porque ese es su deleite, matar. Vamos a poner una bomba y que mueran los que tengan que morir, ¿sí? Entonces, la criminalidad es grande, obviamente, en todos los países, no acá en nuestro país solamente, en todos los países el mundo ha sufrido esas graves consecuencias de los grupos armados, estos narcos, estas guerrillas, bueno, todas estas personas que el fin de ellos solamente dicen que defender una causa, pero mentiras. Todo esto conlleva a matar y a matar y a matar, mucha violencia, mucha criminalidad, de todo se ve. Hace tan solo poco que los gobiernos han comprendido realmente que se hallan frente a agentes desintegrantes, empeñados en destruir la civilización. Están ahora haciendo todo esfuerzo posible para desarraigar este mal. Y mire que todos los gobiernos luchan contra la delincuencia, sí, luchan contra los grupos armados, todos luchan por eso mismo, pero no hallan fácil la tarea, es costosa, es mucho los dineros que tienen que invertir para destruir estos grupos armados, es costosa, agotadora, a veces desalentadora, pero debe llevarse a feliz término o el resultado será el desastre. La tentativa de los gobiernos para reducir el cohecho, desarraigar el vicio, detener la explotación, sostener el carácter sagrado de las relaciones familiares, imponer la honradez en las relaciones públicas y para proteger las propiedades. Entonces, mire que los gobiernos luchan por todo esto, por lo mismo que se estableció la ley moral de Dios, ¿sí? Las relaciones públicas para proteger las propiedades, reducir el cohecho, todo esto que acabamos de nombrar, los gobiernos luchan por obtener todo eso y que todo esto llegue a un feliz término, pero sabemos que ya es muy difícil. ¿Y por qué es difícil? Precisamente porque el mundo se ha olvidado de Dios, ha olvidado su santa ley, ya no tienen el temor de Dios, son desobedientes a la ley de Dios, porque si los mismos gobiernos dijeran, bueno, aquí están los 10 mandamientos, por favor todos a guardar todos estos mandamientos y le inculcaran al pueblo, ¿qué pasaría si los presidentes inculcaran a todo el mundo que esos 10 mandamientos se deben de guardar? ¿Qué pasaría si el mundo nunca hubiera violado el Santo Sábado? Todo el mundo hubiera seguido guardando los mandamientos. Este mundo estaría en este caos en que se encuentra. Sabemos que no. Eso es consecuencia de la violación a la ley de Dios, que este mundo se encuentra así, de esta manera, porque no hay temor de Dios, ¿sí? Porque rechazaron la palabra de Dios, rechazaron la ley de Dios. Esas son las consecuencias por qué este mundo se encuentra de esta manera. Dice, bueno, aquí un poco más acá, que la transgresión de estos mandamientos conduce al desastre y al desorden. Bueno, ya esto lo leímos. Todo el movimiento destinado a suprimir la criminalidad es un poderoso testimonio en favor de qué? De la integridad y el valor permanente de los mandamientos de Dios. Entonces, qué maravilloso que el mundo ya se dio cuenta. Todo el movimiento destinado a suprimir ¿qué? La criminalidad es un poderoso testimonio, ¿sí? En favor de la integridad
y el valor permanente de los mandamientos de Dios. ¿Sí? Entonces aquí le dan la razón a Dios. ¿Sí? Los hombres del poder gobernante, cualquier ley que no sea una expresión tal, deja pronto de funcionar y caduca. La ley humana es generalmente resultado de la experiencia. Adelante, hermana. Dice, vuelvo y leo mientras que la hermana me sube el PDF. La ley humana es generalmente resultado de la experiencia que estamos mencionando, las consecuencias de violar la ley de Dios, todo lo que ha pasado, todas estas muertes, estas guerras mundiales que han acabado con tantas personas. Esta es la experiencia que el mundo ha vivido y se ha pagado las consecuencias de haber violado esta ley sagrada que Dios colocó para el bien de la humanidad, para regir a la humanidad, para que haya un respeto, para que se respete la vida, ¿sí? Se respete la sociedad, de un propósito meditado, ¿sí? Dice, la ley humana es generalmente el resultado de la experiencia, de un propósito meditado, basado en el descubrimiento de lo que es y debiera ser, y una tentativa de formular en declaraciones concisas las reglas que necesita una conducta, un proceder apropiados. Debe tener la voluntad como factor básico y ser una expresión de aquella voluntad y también de la naturaleza y el carácter del legislador. La ley, por lo tanto, indica personalidad y define y revela esa personalidad. La expresión ley, la expresión ley de la naturaleza es el proceso ordenado por el cual obra la naturaleza. Un modo definido de conciencia generalmente predecible. El cristiano cree que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, una expresión de voluntad, su voluntad personal, y que no dotan a la naturaleza con atributos que pertenecen solamente a qué? A una. Adelante, hermano. ¿Me puede avanzar un poquito para que terminemos aquí esta última palabrita y ya continuemos con? Dice, naturaleza con atributos que pertenecen solamente a una personalidad, a Dios. Bueno, entonces aquí ya hemos analizado como una parte muy importante para que continuemos, avancemos hasta el próximo capítulo, pero antes de avanzar al próximo capítulo, no sé, mis hermanos que están muy calladitos, ¿qué quieren aportar en cuanto a lo que hemos leído, qué hemos aprendido en lo que acabamos de revisar de este capítulo de la ley de Dios? ¿Qué les ha llamado más la atención a ustedes? Bueno, veo que no está nuestro hermanito Carlos. Yo sé que mi hermanito Carlos, si estuviera, hubiera hecho un gran aporte en cuanto a esto, porque debemos de mirar que así el mundo entero le ha dado la razón a Dios. Y ellos tienen una ley que en algunos aspectos se parece a la ley que Dios dio en cuanto a no robar, no matar, ¿sí? Ellos le han dado la razón a Dios con esta ley y se han dado cuenta que Dios no es un ser arbitrario, que si Él dio esta ley fue por amor a este mundo, para que todo el mundo estuviera guiado, para que se respetaran los derechos humanos, se respetaran tanto los derechos de las personas, sino también de los animales, y que no es una ley arbitraria. Y el mundo por fin
se ha dado cuenta. ¿Pero qué no se han dado cuenta? Bueno, ellos pueden aceptar 9 mandamientos, pero ya vamos a analizar, no me quiero adelantar al próximo capítulo. Hermanita Daniela, por favor, me puede dirigir al capítulo que sigue, que se llama el sábado. Y aquí vamos a analizar otro punto importante. Esto es, digamos, como una continuación de este capítulo que estuvimos analizando. Entonces, ya que no hay aportes, mis hermanos, vamos a seguir analizando acá el capítulo del sábado. Y aquí nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bueno, yo sé que todos nuestros hermanos ya se saben este mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, santificó. Entonces, sigamos aquí en el análisis de leer el cuarto mandamiento de Éxodo 28 al 11. Si una persona conocido ante los 10 mandamientos se encontrase repentinamente cara a cara con ellos, se sorprendería inmediatamente de su carácter razonable, ¿sí? Y buen sentido. Al leer el mandamiento, no hurtarás, convendría en que era un buen mandamiento. Lo mismo pensaría de los demás mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no observaría indudablemente que la mayoría de las naciones tienen leyes similares y las ha encontrado necesarias y buenas. Por eso es que dije que más o menos es como la continuación del capítulo anterior, porque esta es una persona, pues aquí pone el ejemplo, una persona que nunca haya leído los mandamientos de Dios, pero se encuentra cara a cara con estos mandamientos y dice, vea qué tan parecidas estas leyes a las que tienen los gobiernos. Sí, las ve buenas, porque bueno, es una persona que dice, ah, bueno, es que aquí dice no matarás, sí, no se debe matar. Sí, entonces dice, no podría hallar defecto en esa ley de Dios. O sea, hasta aquí vamos bien. Sin embargo, vamos a ver qué va a decir esta persona. Sin embargo, una cosa podría dejarlo perplejo. ¿Por qué hizo otros mandamientos? Bueno, le da la razón a los otros mandamientos. Pero ¿qué se preguntaría esa persona? Mandamientos. Pero el mandamiento del sábado le parecería arbitrario desde el punto de vista de la salud. O sea, de que las personas necesitamos guardar un día para descansar, que nuestros cuerpos descansen, recuperen nuestras fuerzas, para seguir otra vez con las labores de toda la semana. Entonces, por el tema de la salud, por la preservación de la salud, bueno, podría ser que está bien guardar el séptimo día. Sí, cada quinto o sexto día, o cada octavo, o cada décimo día, serviría igualmente bien. El razonamiento de esta persona, estamos mirando el razonamiento de alguien, no es nuestro razonamiento, que nosotros saltamos mucho la ley de Dios y todos los 10 mandamientos y los cuartos. Pero estamos viendo aquí el razonamiento de una persona que acaba de conocer los mandamientos y le parece raro que, bueno, porque tenía que ser el sábado, que no claro, no, porque así lo ordenó Dios. Dice, el sexto día, dice, cada quinto o cada sexto día o cada octavo
o 10º día serviría igualmente bien, o sea, para el descanso de la persona. Y como quiera que sea, ¿por qué elegir el 7º día de la semana más bien que solamente una 7ª parte del tiempo? No sé qué entienden ustedes por esta 7ª parte. Bueno, vamos a explicar qué significa la 7ª parte del tiempo. Vamos a poner un ejemplo. Yo comienzo a trabajar el lunes y al otro lunes, que es la 7ª parte del tiempo, entonces descanso lunes. Ahí cayó el 7º día. Trabajé estos 6 días y como el lunes cae 7º, pues simplemente descanso el lunes. O si me cae un martes, o si me cae un miércoles, un jueves, un viernes, pues igual, o un domingo, igual yo descanso esa 7ª parte de tiempo. Esto es el razonamiento de esta persona. ¿Sí? Una 7ª parte del tiempo, se pregunta esta persona. Los otros mandamientos son razonables, pensaría él, pero el mandamiento del sábado es de índole diferente. No se basa en la naturaleza o las relaciones humanas, para nada, porque si yo guardo el sábado, a mi vecino no le va a perjudicar. Y si yo dejo de guardar el sábado, a mi vecino tampoco le va a perjudicar. No es como cuando yo mato a alguien que sí estoy afectando a otra persona. Cuando yo robo a alguien, está afectando a otra persona. Pero si yo guardo o no guardo el sábado, dice el razonamiento de esta persona. Estamos aquí, el pastor está colocando el razonamiento de personas que no tienen el conocimiento o que están dispuestas a desobedecer la ley de Dios, entonces encuentran todas estas cosas, inclusive hubo una persona que me dijo hace muchos años, es que todos los días son santos. Dios santificó todos los días. Y yo le dije, ¿en qué parte de la Biblia me puede decir usted que está esa parte? Que Dios santificó todos los días, porque que yo sepa, en Génesis 2, ahí está Dios santificando el 7º día. Él no está diciendo que está santificando todos los días. Sí, todos los días fueron buenos para Dios, pero Dios nos santificó todos los días. Entonces muchos dicen, no, pues como Dios santificó todos los días, pues yo puedo guardar el lunes o el martes o el miércoles, cualquier día de la semana, porque Dios lo santificó. Pero a ver, ¿dónde me demuestran que Dios santificó todos los días? El único día santo y sagrado es el santo sábado. Todos los días los hizo Dios, todos los días son creación de Dios, pero ningún día, aparte del sábado, me dice que Dios los santificó todos. Entonces, son razonamientos humanos. Sí, personas que se creen sabias, que se creen inteligentes, que se creen más inteligentes que Dios, nada más con tener el pretexto, para tener el pretexto de violar la santa ley de Dios. Bueno, aquí se me perdió, hermanita Daniela, ¿dónde iba? Entonces voy a leer aquí desde el punto de interrogación. Los otros mandamientos son razonables, pensaría él, pero el mandamiento del sábado es de índole diferente. No se basa en la naturaleza o en las relaciones humanas, no tiene nada que ver, no afecta a una relación humana, no afecta a mis vecinos. Yo con eso, por dejar de guardar el sábado, yo no estoy afectando a nadie con eso, ¿sí? Dice, sino que es un decreto arbitrario. Bueno, aquí el razonamiento de muchos, ¿sí? Dicen que es un mandamiento, es un decreto arbitrario de Dios, ¿sí? Sin razón que Dios es injusto porque nos tiene que imponer un día, bueno, en fin, todo esto, estos son los razonamientos humanos. El autor tuvo una vez con cierta persona una conversación. Está hablando de nuestro hermano Andreasen. Una conversación en la cual se presentaron los argumentos mencionados. O sea, por eso es que él coloca aquí este razonamiento humano, porque él se encontró con una persona con estos razonamientos. Era una persona bien educada. La conversación se refirió a la ley de Dios, especialmente al mandamiento del sábado. El argumento de nuestro interlocutor era como sigue. Aprecio la contribución que
su denominación está haciendo respecto del orden de la ley. Es una época en una época como esta, en la cual prevalecen la criminalidad y la iniquidad. Debemos esperar que las iglesias defiendan tesoneramente la justicia. Lamento notar que algunas de las iglesias no están haciendo esto. Entonces, aquí la persona comienza a decirle, vea, ustedes están obrando muy bien porque están exaltando la ley de Dios. Es más, hay religiones que no lo están haciendo. Están exaltando la ley de Dios, están enseñando la justicia. Entonces dice acá, lamento notar que algunas de las iglesias no están haciendo esto, lo que ustedes, los adventistas, están haciendo. Esa persona le decía al hermano Andreasen, ¿sí? Se burlan de la ley de Dios y esto no puede sino reaccionar sobre los asuntos civiles. Entonces, al burlarse de la ley de Dios pasa, tienen que venir los gobiernos a imponer sus leyes y hacerlas cumplir. Tiene que pagar esa pena, ¿sí? Porque obviamente nadie debe de quitarle la vida a nadie. Bueno, estar en una cárcel pagando una condena, eso sí, pagar ahí por ese delito, hablando de las leyes humanas. Si esta persona se arrepiente estando aún en la cárcel y se arrepiente de todo corazón, pues el Señor lo perdona, ¿sí? Y esa es lo maravilloso. Por muy asesino que haya sido la persona, el crimen que haya cometido, si se arrepiente de todo corazón, tiene una esperanza de una vida eterna, tiene la seguridad que Dios le perdona. Dice, se burlan de la ley de Dios y esto no puede no puede sino reaccionar sobre los asuntos civiles. Ni la ley de Dios puede pasarse impunemente por alto. Es fácil asumir una actitud igual para con la ley civil. Me alegro, por lo tanto, de que estéis predicando la ley tanto como el evangelio. Ambas cosas son necesarias. Bueno, le dice esta persona educada a Andreasen. Ay, sin embargo, aquí viene la objeción, ¿sí? Es poner al hermano Andreasen, y por lo que vemos, pues sería como un evangélico o algo así. Dice, sin embargo, una cosa en la cual creo que estáis equivocados. Guardáis el séptimo día y creéis que Dios lo requiere de vosotros. Aunque honro sinceramente vuestra creencia, me parece que estáis equivocados. ¿Sí? Él está diciendo, mira, ustedes creen que Dios lo ha dado a vosotros. Sí, claro que sí. El Señor lo requiere. Es un estatuto. Así como requiere de los otros mandamientos que obedezcamos, también del Santo Sábado. ¿Sí? Porque, porque ya vamos a ver, porque ya vamos a ver las razones por qué. ¿Por qué el Señor lo requiere? Y vamos a ver dos razones poderosas por qué el Señor requiere que le seamos obedientes en todo. Dice, y se me volvió a perder donde iba leyendo. Me parece que estáis equivocados. He dedicado cierto estudio a la cuestión y creo que la voluntad y el propósito de Dios se puede cumplir también guardando el primer día de la semana como el último. Entonces, vemos aquí, por lo que acabamos de leer, que era un evangélico, bueno, no sé qué religión sería, los dominicales, los que guardan el domingo, ¿sí? Porque él está diciendo, mira, Dios no pide que tú guardes el sábado. Ah, pero sí, ahorita sí viene él a decir, bueno, podría ser el domingo. Entonces, no le da la razón a Dios. Ah, pero sí le da la razón al hombre de pecado, al hijo de perdición. ¿Sí? Que el domingo es el hijo del papado. Ay, sí, ahora sí viene a darle la razón al hombre de pecado, a la bestia. ¿Sí? Dice, aunque personalmente creo que no tiene importancia el que uno guarde un día o el otro, o ningún día. Honro a los que dedican un día a Dios. Simplemente tú dedica un día a Dios y listo, ya la hiciste. Cualquier día que tú quieras, el día que te venga en la cabeza.
desobedece a Dios, que lo que dice Dios no tiene importancia. Eso es lo que este hombre estaba queriendo decir a nuestro hermano Andreas. Pero creo que estáis equivocado al creer que debéis observar el séptimo día. Esto es lo que este hombre le dice al pastor Andrés. Mira, ustedes todos los adventistas están equivocados. ¿Sí? Dios no requiere eso de vosotros. Lo más que Él podría esperar sería que guardareis un día de cada 7. Y bueno, vuelve y se menciona aquí la séptima parte, un día de cada 7, trabajar 6 días y donde caiga 7, ese lo voy a guardar. ¿Sí? Un día de cada 7, no importa cualquier día que tú escojas. Dios dice que es el sábado, no. A mí se me ocurre que es cualquier otro día. Esto es lo que le está diciendo este hombre al pastor antes, como desobedeciendo pues a los mandamientos. Exactamente, exactamente, como dice mi hermana, en desobediencia a Dios. Pero él sí está de acuerdo de guardar la ley Sí, claro. pues la ley Los que otros no, 10. los otros 9 mandamientos. Exacto. Guardar la ley que no matarás, no robarás, no Meter adulterio. no cometerás adulterio. Eso sí estaba bien él, pero para el sábado sí no estaba bien. Ujú. Ujú. Entonces, ahí donde él no está de acuerdo de que no guardar el sábado, sino el domingo. Para él sí le parece de acuerdo guardar el domingo, no el sábado. Ujú. Sí, porque de esa manera piensan ellos, que están enseñados, ya vienen con sus ideas preconcebidas y de esa manera piensan ellos, ¿sí? Porque ya tienen un espíritu de error, ya vienen con sus ideas preconcebidas, lo que han aprendido de sus padres, lo que han aprendido a sus pastores, pero no, teniendo un poco en cuenta la palabra de Dios, lo que Dios ordena. Para ellos dicen que el Ujú. sábado es mentira, o sea que Dios es un mentiroso para ellos, Ujú. es mentiras. Exacto. Entonces, mire el razonamiento de esta persona. Sigue diciendo, el mandamiento del sábado es diferente de los otros. Se distingue por el hecho de no basarse en la naturaleza del hombre como los otros mandamientos. ¿Sí? Entonces ya leímos pues el razonamiento de esta persona, ¿sí? Que sería lo mismo guardar cualquier día. Pero ahora viene lo que el pastor Andrés sigue agregando aquí. El mandamiento del sábado es diferente de los otros, ¿sí? Se distingue por el hecho de no basarse en la naturaleza del hombre como los otros mandamientos. ¿Qué quiere decir acá en la naturaleza del hombre? O sea, que los otros mandamientos, especialmente los últimos 6 mandamientos, se basan en respeto hacia el hombre. Honra a tu padre y a tu madre, debemos de ser buenos hijos, honrar a nuestros padres. Esto es el prójimo, nuestro prójimo. Nuestro prójimo son nuestros familiares, vecinos y amigos. ¿Sí? Entonces aquí es diferente porque honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? No tiene nada que ver ahí el aspecto del sábado, la cuestión del sábado. No matarás o no cometerás adulterio o no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Esto involucra al prójimo. No están involucrando el día, no tiene nada que ver con el día del Señor. ¿Sí? Si un grupo de hombres que nunca hubiesen oído hablar de los 10 mandamientos hubieran de vivir en comunidad, no tardaría en desarrollar una serie de leyes para su propio gobierno, ¿sí? Para poder vivir en unidad, que hubiera respeto en esa comunidad, debían de tener unas propias leyes establecidas para poderlos gobernar bien, ¿sí? Las naciones paganas y las tribus salvajes tienen reglas contra el robo, ¿sí? Ellos también tienen sus reglas, el asesinato y el adulterio. Creo que estos pueblos primitivos elaborarían después de un tiempo un código de leyes en conformidad con el decálogo, pero no puedo ver cómo habría de desarrollar jamás una ley del sábado. O sea, este hombre sigue diciendo, bueno, ellos
van a crear sus leyes que van a servir de beneficio para su comunidad, pero dice, no hay coherencia de que ellos saquen una ley que ordenen guardar el sábado. Si él sigue con este razonamiento de él quiere decir que el sábado, pues ellos no lo sacarían porque no beneficiaría a nadie, o sea, o no haría falta para ellos vivir en comunidad, que no se hagan daño unos a otros, que no se roben, que no se falten al respeto, que no se maten, no necesitan sacar una ley del sábado. No, es que vea, esta ley también dice que debemos de guardar el sábado. Aquí sigue este hombre en este razonamiento, diciendo, no, no es necesario sacar esta ley para guardar un día, porque no es necesario. Con estas leyes ya establecidas, con esto funciona bien este grupo, grupo de personas, donde quiera que se encuentren, en cualquier comunidad, en cualquier parte del mundo, sea adentro fuera de la civilización, o fueran paganos, o fueran cristianos, lo que fuera, si cumplieran con estas leyes humanas que ellos mismos sacarían, pues no había problemas, vivían todos en comunidad, ¿sí? Dice, pero no puedo ver cómo habría de desarrollar jamás una ley del sábado. No hay nada en la naturaleza que los habría de guiar a una empresa tal. Esto prueba, creo yo, mi argumento de que la ley del sábado no fue fundada en la ley natural, o sea, que no hace parte de los 10 mandamientos. En la ley natural, ¿cuál ley natural? La que rige al hombre, que dice no matarás, que dice no hurtarás, que dice no hables falso testimonio contra tu prójimo, ¿sí? Dice, no hay nada en la naturaleza que los habría de guiar a una empresa tal. Esto prueba, creo yo, que mi argumento de que la ley del sábado no se funda en la ley natural, no se funda en la naturaleza del hombre como los otros mandamientos. Y los hombres sostienen con ese mandamiento una relación diferente de la que tienen con los demás. ¿Sí? Considero que los otros mandamientos están en vigor, pero no el mandamiento del sábado. Entonces aquí el hombre pues sigue afirmando que los otros están vigentes y que son de provecho para la sociedad, para regir a una sociedad, pero que el mandamiento del sábado ya no está en vigente. ¿Sí? A esto respondimos más o menos como sigue. Ahora sí, viene la respuesta del pastor Andresen. Y bueno, parece que él estaba ahí con algunos hermanos para responder los razonamientos absurdos de este hombre. ¿Sí? Dicen ellos, sin admitir la verdad de todos sus argumentos, admitamos que el mandamiento del sábado está sobre una base diferente. Aquí dice el pastor Andresen, bueno, vamos a admitir algo de lo que usted dice. El mandamiento del sábado está sobre una base diferente a los otros, ¿sí? Porque los otros tienen mayormente los 6 en adelante, es una base que protege la vida humana, que protege la sociedad, que infunde el respeto unos a otros, todo eso está bien. Entonces, todo esto se lo dice el pastor Anderson. Está sobre una base diferente del resto de los mandamientos y que el hombre sin ayuda de la revelación no podría nunca llegar a creer en el reposo del 7º día. Que el mandamiento del sábado ocupe un lugar único en la ley de Dios creemos que hemos reconocido por la mayor, dice que creemos, reconocido por la mayor parte de los que han estudiado la cuestión, es el único mandamiento que trata del tiempo, ¿sí? Tiene la distinción de declarar ciertas cosas correctas si se hacen en un tiempo definido y malas bueno, aquí hay una palabra que yo creo que no debe estar aquí, y las
Mismas cosas si se hacen una en otro tiempo. Crean el bien y el mal por definición, sin razón discernible, basada en la naturaleza. En esto difieren de los otros mandamientos. Sí, el sábado. Fue este mandamiento el que Dios eligió en los tiempos antiguos para que sirviese de mandamiento de prueba. Bueno, aquí viene lo que yo quiero, en lo que me quiero detener. Es un mandamiento de prueba, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Vamos a leer. Dice, es un mandamiento de prueba. Antes que la ley fuese proclamada públicamente en el Sinaí, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y decíanles los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esto se encuentra en Éxodo 16, 2, 3. Todo esto fue, ya todos sabemos que este evento, lo que pasó cuando ellos se quedaron sin provisiones y entonces sintieron hambre, comenzaron a murmurar, no solo contra Moisés, sino contra Jehová. La situación era crítica, había que hacer algo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá a recoger para cada día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. O sea, cuando él le dice, mira, diles que recojan todos los días y el sexto día recojan para el séptimo, para el sexto y el séptimo, a ver si para yo probarlos si van a andar en mi ley o no. Aquí se está refiriendo a toda la ley en general, porque bueno, ya según Santiago 2:10, si guardas toda la ley y ofendes en un punto, pues te haces transgresor de todo. Entonces, para yo probarles si andan en mi ley o no. El recoger y preparar el pan de Dios, el pan que Dios enviaba del cielo, constituía para Israel una prueba, ¿sí? Era para probarlos, a ver qué tan obedientes eran, si iban a guardar su ley o no, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Cada día habían de recoger bastante maná para las necesidades del día, pero en el sexto día habían de recoger doble cantidad a fin de que les alcanzase para el sábado. Mientras que de costumbre el maná no se conservaba más de un día, el sexto día Dios lo preservaba milagrosamente de la corrupción. Así que en el sexto día recogieron doblada comida. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que habéis de recoger, de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según que Moisés había mandado, y no se pudrió. ¿Sí? O sea, no se corrompió, no se pudrió de semana que quedó. ¿Sí? Ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés, comedlo hoy porque hoy es sábado de Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, en los 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado, el cual no se hallará. Algunos del pueblo no se quedaron satisfechos. Salieron en el séptimo día y recogieron y no hallaron. Salieron en el séptimo día a recoger, ¿cierto? A ver, porque no creyeron y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Aquí no le dijo solamente que hasta cuándo no queréis guardar el sábado. Mis mandamientos y mis leyes, ¿hasta cuándo? No queréis obedecer lo que yo les digo. Mira, que es que deben de recogerlo el viernes y guardarlo para el sábado, pero ellos dijeron, no, vamos a dejar para recoger el sábado porque no vamos a hacerle caso a Jehová. Vamos a guardar el domingo porque a nosotros nos provocó que es el domingo. ¿Sí?
No es lo que Jehová diga, es lo que la bestia diga, es lo que el papado diga, el representante de Satanás en la tierra diga, no es lo que Dios diga, ¿sí? Dice, bueno, de todos los mandamientos Dios eligió el cuarto. Bueno, no sé si iba en la parte de arriba, bueno, ya aquí me está señalando la hermanita con el pulsor. Le dijo que juntasen para cada día. Bueno, aquí me adelanto un poco más abajo. ¿Hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Dijo Dios. Y no porque no guardaren, no guardaste el sábado. La cuestión era más amplia, abarcaba toda la ley. Entonces, no lo dijo porque estaban violando el sábado. Y mire, podemos ver aquí algo muy importante. Pues ellos pensarían, bueno, ¿qué tiene de malo yo salir y con una coquita y recogerla? Eso no es ningún trabajo, ¿cierto? Podemos decir hoy lo mismo. Ah, pues ¿qué tiene de malo? Yo voy a hacer la sopita hoy sábado y voy a echar la ropita a la lavadora. Eso no es ningún trabajo. Claro ¿Sí? que sí. Entonces, eso es tener que en poco en cuenta el sábado. No se está violando todo. Ah, yo pongo la lavadora y ella es la que lava. Sí, pero ¿acaso no tengo para los 6 días para hacer todas esas obras, todos esos trabajos? No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu buey, ni siquiera la persona que me está visitando en la casa. Porque bueno, existen casos de personas que tienen dinero y tienen sus empleadas de domésticas, lo que llamamos aquí en Antioquia. Y bueno, yo no trabajo, pero pongo a la empleada que siga trabajando y no le doy el día de descanso a la empleada, sino que aquí se quede aquí haciéndonos el almuercito y sirviéndonos. Bueno, yo no estoy trabajando, simplemente ella es la que está trabajando. Eso sería lo mismo, ¿sí? Tanto peca como el que mata a la vaca, como el que le jala la pata, ¿sí? Entonces, estaría incurriendo en la violación a ese mandamiento porque ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Bueno, no sé si algún hermano iba a hablar. Bueno, muy bien. Entonces sigo acá. ¿Por qué no guardasteis el sábado? Bueno, no sé dónde iba porque estoy un poquito aquí descontrolada. El hermano Carlos siempre me tiene acostumbrada a hacerme a subrayarme, a colorearme el texto donde yo iba. Dice, la cuestión era más amplia, abarcaba toda la ley. La observancia del sábado era la prueba si lo guardaban. Dice, la observancia del sábado era la prueba. Si lo guardaban, eran obedientes. Si lo violaban, violaban toda la ley. ¿Sí? O sea, ahí era una prueba. Bueno, si mi pueblo va a guardar el sábado, eso me demuestran que van a guardar toda la ley. ¿Sí? Y a esto y a sucesos ulteriores se refiere Ezequiel cuando atribuye a Dios las siguientes declaraciones en el desierto. Y diles también, o sea, y les di, para que entendamos mejor esta palabra, di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos. Otra razón, ya mencionamos la primera, era una prueba, para yo probarlo si guardan mi ley o no. Ahora viene la siguiente razón, es una señal, ¿sí? No tiene nada que ver con las leyes naturales de la vida, pero habían 2 razones, para probarlos y para que fuera una señal entre Dios y su pueblo, ¿sí? Entonces, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. El Señor iba a santificar a su pueblo por medio de su obediencia a sus mandamientos. Se declara aquí que los sábados de Dios son una señal de santificación, ¿sí? No hay santidad en la desobediencia. O sea, aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, muy claro, Apocalipsis 14:12, ¿sí? Entonces era una prueba y una señal. Una señal de que yo soy Jehová vuestro Dios,
En ambos casos se refiere a una señal. Es interesante notar la relación en que se hacen estas declaraciones. Los ancianos de Israel habían venido a inquirir del Señor, pero el Señor declaró enfáticamente que no quería que le interrogasen. Ezequiel 23. Les había hablado muchas veces y no habían escuchado. Entonces vienen los ancianos de Israel a consultar con Jehová, pero Jehová no les contesta. ¿Por qué? Porque estaban en apostasía. Entonces, ¿qué tiene que hacer Jehová? Pues ve a Ezequiel y amonéstalos. Sí, manda a su profeta a amonestar. Como siempre, Dios ha escogido un profeta en todo tiempo. Y como él no se puede comunicar directamente con el pueblo porque no resistimos por nuestros pecados, no resistimos la voz de Dios o su presencia, pues siempre ha escogido un profeta. Sí, pero el Señor declaró enfáticamente que no quería que le interrogasen. Ezequiel 23. Les había hablado muchas veces y no habían escuchado. ¿Por qué se habría de comunicar con ellos cuando se negaban a hacer lo que les ordenaba? Si estaban en abierta rebelión, ¿sí? Ellos consultaban el Urín y el Tumín, esas dos piedras preciosas. Ya todos sabemos cómo funcionaba la comunicación con esas piedras. Si la piedra de la derecha se iluminaba, era la aprobación de Dios, aprobaba que eso es lo que le habían consultado, él aprobaba que sí, que lo hicieran. Pero si la piedra de la izquierda se oscurecía, era la desaprobación de Dios. Pero ellos no, Dios no les contestó por ese medio. Entonces le preguntan a Ezequiel, mira, es que Dios no nos quiere contestar y bueno, no sé qué. ¿Por qué se habrá de comunicar con ellos cuando se negaban a hacer lo que les ordenaba? Dios dijo que eran como sus padres. Los padres no habían sido obedientes, ni los hijos habían manifestado la menor inclinación a escuchar. Cuando Ezequiel se siente inclinado a interceder por ellos, el Señor le ordena que les diga claramente en qué han faltado. Notifícales las abominaciones de sus padres, dice Jehová. Ezequiel hace esto relatándoles las dificultades que el Señor tuvo para sacar a Israel de Egipto, a la tierra prometida, y conseguir que guardasen sus mandamientos, específicamente el cuarto. Entonces aquí Ezequiel va y les dice, mira, ustedes, pueblo de Israel, rebelde, Jehová no se quiere comunicar con ustedes porque ustedes son un pueblo rebelde y están cayendo en la misma rebelión de vuestros padres, desobedeciéndolo en el cuarto mandamiento, adorando dioses ajenos. Entonces viene Ezequiel aquí a llevarles ese recado de Dios, a amonestarlos como Dios lo mandó. No, pero que Ezequiel no, es que Ezequiel sí es un hombre tan criticón. ¿Cómo critica a la iglesia? A los ungidos del Señor, a los sacerdotes del Sanedrín. No, no, Ezequiel, no seas así tan duro. No critiques al pueblo, no critiques al ungido del Señor, deja de criticar tanto. ¿Sí? Lo que hoy en día le dicen a la viejita Helena de Fuay, como ellos le llaman, a la seño, pero no la tienen como la profeta verdadera, porque si la tuvieran como profeta verdadera, seguían el consejo que Dios da a través de ella. Y pidámosle al Señor que nosotros no incurramos y nada que desagrademos a Dios si estamos despreciando el consejo que Dios nos da a través de su profeta. Y que si en algún momento hemos fallado o en algún consejo que no hemos querido atender, pidámosle a Dios que nos perdone, que nos ayude a seguir los consejos en todo, porque Dios fue el que habló a través de ella. No fueron sus palabras, no fue que a ella se le ocurrió, es que yo misma voy a aconsejar al pueblo. No, a ella le costó mucho tomar esa decisión de ir a amonestar. Hazle frente a ese iceberg, hazle frente. Que se enojen, que relinchen, que hagan la pataleta, que te desprecien, pero hazle frente a ese iceberg. Cuando la apostasía de Kelos y cualquier hermano estaba incurriendo en un error,
ella le escribía una carta, o si estaba cerca, se reunía con él, y ella le decía, mira, tú estás fallando en eso. ¿Y qué tenía que hacer la persona? Como hizo David. Cuando fue el profeta Natán, ¿qué hizo David? Aceptó, porque David sabía que era el profeta del Señor y que no estaba mintiendo ni en un solo punto. Que todo exactamente como él lo hizo, así se lo dijo el profeta. Entonces hay personas que reconocían en el tiempo de la profeta del Señor, reconocían su error y se arrepentían, otras no. Hoy en día pasa lo mismo. No, yo no voy a leer el espíritu de profecía porque es que no, esta señora Elena de White sí nos tira piedras a todos. Sí, no, esto yo estoy en este pecado y no, mejor no. Yo más bien no leo porque es que como yo tengo tantos pecados y como tengo todos estos defectos, entonces no quiero aceptar el consejo, más bien no leo esos libros, que no, es que esta señora sí, mejor dicho, no, hermano, debemos de seguir el consejo de Dios a través de su profeta. Mientras estaban en Egipto, aquí sigue relatando Ezequiel, ¿sí? Dice, especialmente el cuarto, dice Ezequiel, que sus padres lo estaban violando. Mientras estaban en Egipto, Dios les había ordenado que desechasen todos los ídolos. No lo habían hecho. Sin embargo, Dios los sacó de Egipto al desierto y les proclamó su ley. ¿Sí? Mira la paciencia del Señor. En esa ley les dio el sábado diciendo que era una señal de santificación. ¿Sí? Algunos pretenden ser santos. Yo ya soy salvo. ¿Cuándo fuiste salvo? El día que te bautizaste. Y sigue negando los mandamientos de Dios. Y se creen ya salvos. ¿Sí? Entonces, el que crea estar firme, mira que no caiga. Dice, no lo habían hecho, ¿sí? Sin embargo, Dios los sacó de Egipto al desierto y les proclamó su ley. En esa ley les dio el sábado, diciendo que era una señal de santificación y que Él quería que los santificasen. Mas rebeláronse contra mí la casa de Israel. Esto fue lo que Dios le dijo a Ezequiel que le dijera allá al pueblo de Israel, a los sacerdotes, todos los ancianos. Mis sábados profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que había de derramar sobre ellos mi ira en el desierto para consumirlos. Sin embargo, Dios decide no consumirlos. Les perdona nuevamente. Por otra parte, siente que no puede llevarlos a la tierra que les di. Bueno, ya y si no, ya con esta violación, bueno, hay que mirar también lo que pasó con Aarón. Aarón tuvo una falla, Moisés tuvo una falla, bueno, no sé cuántas más fallas tendría Aarón, pero yo recuerdo una, el espíritu permisivo que tuvo con sus hijos y con el pueblo cuando les dijo, sí, venga, yo les hago un becerro de oro para que lo adoren, ¿sí? Bueno, ya sabemos la falla de Moisés. Por esta falla Moisés no entró. Por la falla de Aarón, Aarón no entró. Entonces, Dios no puede hacer asesión de personas. No, Moisés ni Aarón ni van a entrar, ni María, pero todos estos rebeldes sí los voy a dejar de entrar. No, sí les cumplió. Con que ustedes están diciendo que se quieren devolver a Egipto y están diciendo que Canaán es una tierra que traga, que va a tragar a sus hijos, pues voy a permitir que sus niños crezcan en este desierto y que entren a Canaán y ustedes no van a entrar. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, Dios no podía hacer excepción de personas. Si Moisés por una falla no entró, ellos no podían tampoco entrar. Si Moisés por una falla no entró a la tierra de Canaán, nosotros por una falla tampoco vamos a entrar a la Canaán celestial. Debemos ser puros y santos como fue Jesús. ¿Y cómo se logra eso? Por medio de la justicia de Cristo, aferrándonos a sus méritos, al poder que Él nos da para poder vencer. Estamos en este tiempo levantando la voz, haciendo mucho énfasis en la santificación, no en la justicia imputada solamente, sino la impartida, la que Cristo nos imparte cada día. ¿Sí? En esa justicia también, la justicia imputada y la justicia impartida de Cristo.
la profeta del Señor y la palabra de Dios hace mucho énfasis en la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Sí? Entonces, no podemos decir, no, es que pues así vamos a seguir porque Dios nos ama tanto y a todos nos va a llevar para el cielo. Ah, es que Dios es tan bueno que a todos nos va a llevar, como suelen decirle a uno los paganos. Muy bien, seguimos. Por otra parte, siente que no puede llevarlos a la tierra que les di, porque mis sábados profanaron. En el verso 15 y 16 está esto. Dios los amonesta. No andáis en las ordenanzas de vuestros padres, ni guardáis sus leyes, ni os contamináis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis ordenanzas y guardáis mis derechos y ponerlos por obra. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros. Entonces, vemos aquí este hecho de que el pueblo de Israel estaba violando el sábado. Estaban dejando las puertas abiertas para que los de afuera, los mundanos, le entraran sus cargas y ellos les compraran esas cargas. Entonces pusieron a los animalitos a trabajar, a los del mundo les recibieron sus cargas y así comenzaron a profanar sus sábados. Dice, santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Pero los hijos se rebelaron, profanaron mis sábados. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Dios decide que los esparciría entre las gentes y que los aventaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis derechos y desecharon mis ordenanzas y profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Entonces aquí vemos que tenían varias fallas. Estaban violando el santo sábado, estaban adorando los ídolos que sus padres adoraron y se les fueron sus ojos detrás de esos ídolos. Entonces, ¿qué iba a hacer Dios? ¿Cuál es el castigo? O sea, ¿qué iba a permitir Dios que les sucediera? Que fueran esparcidos, fueran llevados esclavos, fueran llevados cautivos a otras tierras, como pasó en el tiempo de que Nabucodonosor llegó a Jerusalén, la destruyó y se llevó a muchos cautivos. Y dentro de esos cautivos cayó Daniel y sus compañeros. Entonces, vemos aquí los castigos que Dios permitió. Dios escogió a su siervo Nabucodonosor, que ahí dice mi siervo, ¿sí? Para que utilizó a Nabucodonosor y obviamente hubieron otros exilios también que quedaron registrados, no fue solamente ese, fueron en otras oportunidades que bueno, no doy la cita en el momento porque no las recuerdo, pero hubieron otra clase de exilios, otra clase digamos, de guerras que ellos libraron y fueron llevados cautivos. 2 veces se declara que los hijos de Israel se rebelaron, profanaron mis sábados, tanto en el desierto, tanto como en el tiempo de Jeremías. ¿Sí? En ese tiempo de Jeremías también pasó lo mismo. 2 veces se declara que los hijos de Israel se rebelaron, profanaron mis sábados. Dios dice por fin esto: apartaré de entre vosotros los rebeldes y los que se rebelaron contra mí a la tierra de Israel no vendrán, no volverán más a su tierra. Parece, dice, no vendrán. Parece íntima la relación entre los rebeldes y los que contaminan el sábado. O sea, ahí no hay distinción. Hay una relación muy junta. Bueno, ya hay, o sea, se parecen tanto al mundo que igual los del mundo violan el sábado, pues los del pueblo de Israel también violan el sábado. ¿Y qué está pasando hoy en día? El pueblo de Israel espiritual, los adventistas del séptimo día, están más metidos en el mundo que los mismos del mundo. Los del mundo violan el sábado y los del pueblo de Dios
No lo violan abiertamente, pero tienen poco en cuenta el sábado. ¿Y cómo se tiene poco en cuenta el sábado? Digamos una razón, no sé si mis hermanos quieran dar alguna razón. ¿Cómo se podría tener en poco en cuenta el sábado, como lo dice la profeta? Se tendrá en poco en cuenta el sábado y al Dios que lo creó. ¿Cómo se tiene en cuenta? Es hora hasta que se habla. Eh, Haciendo la fiesta, el cumpleaños, Día de Padre, Día de Madre, Día del Niño, todo eso lo celebran en la iglesia corporativa, todas esas fiestas Exactamente. paganas. Se celebran fiestas paganas en día sábado. ¿Qué más se hacen en sábado? Se vende la literatura allá en la corporación en sábado. El día sábado también reciben los diezmos. ¿Qué más podemos estar incurriendo nosotros para tener en poco en cuenta el sábado? Debiéramos a las 5:30 de la tarde estar recibiendo el Santo Sábado, pero a las 6 todavía estamos corriendo para recibir el Santo Sábado, inclusive 15 o 20 minutos. Y no quiero juzgar a nadie, ni quiero aventurarme a decir X o Y hermano, no, pero he visto que a las 6:30 están terminando de llegar las 14 o 15 personas que se unen al remanente, que entran a la sala de Zoom. He visto el día sábado en la mañana que a las 9 o 9:30 están terminando de llegar a la escuela sabática. Llevamos ya 1 hora de servicio de adoración. Y a las 9:30 muchos están entrando. Se está teniendo poco en cuenta el sábado. ¿Sí? Cuando también tenemos en cuenta un poco el sábado, cuando hacemos planes en sábado, hablamos de negocios, contamos dineros o hablamos de lo que vamos a hacer mañana, hablando nuestras propias palabras, andando en nuestros propios caminos, ¿sí? De esa manera también tenemos en poco en cuenta el sábado, ¿sí? O despidiéndolo rapidito, ay, qué pereza, este día está muy largo, vamos a despedirlo rápido porque nos queremos ir por allá a divertirnos, ¿sí? Ay, me invitaron a tal parte, voy a despedir el Santo Sábado rápido. Cualquier minuto que le robemos a Dios, en eso incurrimos en la violación al mandamiento. Entonces, todas estas son reformas que nosotros debemos hacer, ¿sí? Nadie puede leer con reverencia este capítulo sin llegar a la conclusión de que Dios da mucha importancia al sábado, en que es una prueba, una señal elegida por encima de todos los mandamientos como prueba de la obediencia. Con esta prueba, Dios nos prueba, valga la redundancia. Con este mandamiento, Dios nos prueba si somos fieles a Él o no. Si violamos el sábado, violamos otro mandamiento. Si así de fácil violamos el sábado y no lo tenemos y lo tenemos en poco en cuenta, no le damos la devoción de vida que es que sea una delicia santa para Jehová tu Dios. Entonces, podemos violar fácilmente los otros. Entonces, debemos de tener cuidado con esto. Una señal elegida por encima de todos los demás mandamientos como prueba de la obediencia, para que yo le pruebe, dice Dios, si anda en mi ley o no. ¿Sí? La observancia del sábado es la prueba, es la señal de santificación, es la señal de que yo soy Jehová, vuestro Dios. Mire todo lo que dice acá. Es una prueba, es una señal de obediencia, es una señal entre Dios y su pueblo y es una señal que yo soy Jehová, vuestro Dios. Entonces los que no guardan el santo sábado, los que no obedecen este mandamiento, tienen otro Dios. Están adorando otro Dios, porque dice Jehová, yo soy Jehová. Es una señal de que yo soy Jehová, tu Dios. ¿Por qué exactamente eligió Dios el mandamiento del sábado como prueba más bien que cualquiera uno de los otros mandamientos? Hace aquí la pregunta. Admitiendo que el hecho de que el sábado descansa únicamente sobre una sí, dice Jehová. Si se le da, adelante hermana. Adelante hermanita Daniel. Gracias. Si se le da una eminencia y un significado especiales, los otros mandamientos están fundados no solamente
Ya, los otros mandamientos están fundados no solamente en un decreto de Dios, sino también en la naturaleza del hombre. Son una parte de la ley elemental natural, como ya lo explicamos hace un rato. Un mandamiento es elegido de entre los demás, a fin de destacarlo como prueba. Entonces, el cuarto es elegido de entre los demás para que sea de prueba, para ver si andan en mi ley o no. ¿Sí? Como prueba, como señal, que si una persona lo acata, esté en armonía con la ley. Si no lo acata, no va a estar en armonía con toda la demás ley de Dios. Es como si Dios razonase así de los otros 9 mandamientos. Les he dado mi ley, la he escrito en sus corazones. Está grabada en toda fibra de su ser. Conoced instintivamente lo que es bueno y lo que es malo. Su propia conciencia les atestigua la verdad de mi ley. Sin embargo, falta una cosa. La ley es tan clara y es tan evidente para todos que estos mandamientos básicos son necesarios para la existencia, la paz y la vida, que los hombres podrían no aceptarlos como de origen divino. Algunos contenderán que los 9 mandamientos son aquí, eso. Algunos contenderán que los 9 mandamientos son tan vitales y evidentes que sin ayuda de ninguna dirección divina, el pueblo de por sí habría de poder hacer una ley comparable a la mía. Se jactarán de que con el transcurso de los siglos los hombres han llegado por la experiencia a conclusión de que no es bueno robar, ni mentir, ni matar, y han desarrollado leyes apropiadas acerca de estos mandamientos, y que estas leyes no son de origen divino. Bueno, algunos podrán decir, pues que nosotros también tenemos leyes, y no son de origen divino, ¿sí? Y tenemos unas leyes parecidas. Dice, no son de origen divino, sino el resultado del experimento humano, ¿sí? Y que están definidamente entretejidas con la vida de la especie humana. Entonces ellos dicen, son el resultado de un experimento humano. Pero aquí no le dan la gloria a Dios. Dicen, no, es que, mira, debido a que hemos comprobado que por violar el mandamiento de no matarás, pues muchas personas han muerto. Entonces, bueno, hemos dado la razón a Dios y por eso hemos sacado estas leyes y sin embargo, pues son nuestras leyes, no son de origen divino y sin embargo nos sirven para bien. Y sin embargo, ha beneficiado la humanidad. Entonces el mundo dirá, pues bueno, no tenemos necesidad de la ley de Dios. Con esta nos basta y nos sobra. ¿Sí? Pero ¿dónde está el mandamiento? ¿Dónde está la obediencia a los primeros mandamientos de Dios, los primeros 4 mandamientos? No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? No te hagas imágenes. Y muchas personas se dicen ser buenas. Una persona que no guarda estos primeros mandamientos, adora imágenes, tienen el nombre de Dios, pronuncia el nombre de Dios en vano, no tienen otros dioses delante de ellos. Y una persona comúnmente se muere y dicen, tan bueno que era, no le hacía mal a nadie. Sí, se fue derechito para el cielo, pero está violando el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Los otros son solamente lo que está estipulado. Yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, no hablo de nadie, ya la hice. Ya está todo listo. Estoy violando los primeros 4, no importa,
pero ya la hice. Cuando me muera me voy derechito para el cielo, porque es normalmente lo que la gente dice. ¿Sí? Bueno, voy acá. Los hombres han llegado por la experiencia a la conclusión de que no es bueno robar, ni mentir, ni matar, y han desarrollado leyes apropiadas acerca de estos asuntos, y que estas leyes no son de origen divino, esa es la conclusión de ellos, sino el resultado del experimento humano y que están definidamente entretejidas con la vida de la especie humana. Mostrarán con aplomo las tribus y las razas que durante siglos han estado separadas de la civilización. Dicen, bueno, estas razas que están allá separadas de la civilización, ¿cómo han vivido? Porque tienen esas leyes que ellos crearon y viven en comunidad y no se hacen daño los unos al otro. Entonces no necesitan esta ley arbitraria de Dios, según ellos. ¿Sí? Y que sin embargo tienen reglas que cubren muchos puntos de la ley, o sea, muchos puntos de la ley de Dios. Sostendrán que esta es una prueba de que el hombre sin la ayuda de poder alguno puede duplicar mi ley. Aseguran que la ley no es de origen divino, que los hombres están simplemente siguiendo una ley que su propia experiencia les enseña que es buena para beneficio de la humanidad. ¿Sí? Entonces dicen, no, pues nuestra ley es buena, no necesitamos la ley de Dios, porque así nos hemos regido por esta ley, nadie le hace daño a nadie, nadie le mata a nadie, nadie le roba a nadie, y no nos basta. No necesitamos una ley de Dios que nos gobierne. Fuera Dios con su ley. ¿Sí? Adelante, hermanita. Bueno, ya vamos a dar por terminado, nos faltan 9 minutos. Y ya vamos a dar por terminado para que continuemos con este tema la próxima semana. Será una orden definida y de ella no podrá hallar razón alguna fuera de mi orden. El hombre puede hallar una razón que justifique los demás mandamientos. Apelan a su buen sentido. Claro, muchos dicen, no, los 9 mandamientos están perfectos, pero el sábado no nos beneficia a nadie, como ya lo dijimos, no es necesario guardar. Por eso dice, apelan a su buen sentido. Sí, uy, maravilloso los otros 9. Sí, pero este mandamiento no tendrá otra razón que mi palabra, dice Jehová. Si lo obedecen, me obedecen a mí. Si lo rechazan, me rechazan a mí. Haré de este mandamiento una prueba, una señal. Haré de él una prueba si quieren guardar mi ley o no. Haré de él una señal de que yo soy Dios. Haré el sábado y les pediré que lo observen. No hay nada en todo el mundo que explique un día de reposo. Si guardan el mandamiento del sábado, será porque yo lo ordeno, dice Jehová. Haré de ello una prueba y se lo diré. Esto probará si quieren andar en mi ley o no. El sábado será mi señal, ¿sí? Dice Jehová. Mi prueba de obediencia. El séptimo día no es un día en 7, dice Jehová. No es un día en 7. Quien quiera que lo guarde, me obedece. Quien quiera que lo rechace, rechaza no solamente el sábado, sino toda la ley. Más aún, cuando rechazan el séptimo día, me rechazan a mí. La observancia del séptimo día es la señal de que me aceptan como su Dios. Con el transcurso del tiempo se levantarán hombres que se declararán religiosos, ¿sí? Pero que en realidad se apoyarán en su propio entendimiento. Muchos de ellos rechazarán el relato y el relato y el Dios de la creación, sustituyendo sus propias teorías acerca de cómo llegaron a ser las cosas, aunque no estaban presentes en ocasión de la creación, cuando yo por mi palabra llamé las cosas a la existencia. Se pronunciarán sabiamente, muchos sabios hoy en día, acerca de cómo fue hecho, rechazando mi testimonio al respecto.
Algunos de ellos me rechazarán definidamente, otros aseverarán creer en mí, y sin embargo, cuando haya conflicto entre mi palabra y sus hallazgos, rechazarán mi palabra y aceptarán sus propias teorías. Al rechazar la historia de la creación, rechazarán naturalmente el monumento conmemorativo de la creación, el sábado. No aceptarán. Adelante, hermano. Dice, no aceptarán mi señal, mi prueba, mi sábado, mi prueba. Mi sábado reconocen por esta aceptación un intelecto superior al suyo. Si rechazan mi sábado, me rechazan a mí, mi palabra, mi ley. Haré del sábado la prueba. Bueno, podemos dejar aquí en la página 220. Ya hemos concluido o damos por concluido en el día de hoy. No sé si mi hermana Zoraida o algunos de los hermanos desean hacer algún aporte. Todo está muy claro. Todo está Bueno, muy entonces nos explicado. queda claro, mis hermanos, en el día de hoy, que hay dos aspectos por qué Dios quiso darnos el sábado, para probarnos si andamos en su ley o no, y porque es una señal de obediencia. Es una señal entre el pueblo de Dios y Dios, ¿sí? Es una señal entre mí y vosotros. Y esto está en Éxodo 31 y en Ezequiel 20. Éxodo 31, 12, si no me equivoco, y en Ezequiel 20. En Ezequiel 20, 12. 20, o 22. Entonces, ahí les dejo la tarea, mis hermanos, estos dos textos bíblicos, para que los tengan en cuenta. Y en Éxodo 16, donde el Señor da aquí la primera prueba para yo ver si andan en mi ley o no. Cuando ellos se rebelan y van a recoger el maná el día sábado, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, casa rebelde? No queréis guardar mis mandamientos. Y solamente estaban violando uno, pero él habló en plural. Si violan el sábado, los violan todos. Entonces, que nos quede claro esta enseñanza del día de hoy y que tengamos en cuenta estos textos bíblicos que les acabo de dar, Éxodo 31, Ezequiel 20, Éxodo 16, y hay otro también que se me acaba de ir, el Éxodo 16. Bueno, ya después lo estaremos analizando. En Éxodo 16 está el maná, ¿sí? Cuando Dios da el maná, que eso fue antes de llegar al Sinaí, antes de darles los mandamientos audiblemente y escritos en dos tablas de piedra. Muy bien, mis hermanos, vamos a terminar con una oración. Oremos. Amén. Amantísimo Padre Celestial, venimos a usted en esta hora de la tarde de Santo Sábado para agradecerle por otro sábado más de vida que nos regalaste en esta tierra, pero que sabemos que es uno menos para tu pronta venida. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a usted en todos los aspectos de nuestra vida, que honremos su santa ley, que la exaltemos, porque usted ha dicho, es tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado su santa ley. Y nosotros, como su remanente fiel, estamos exaltando esta santa ley que ha sido tan negada en todo el mundo, que ha sido tan rechazada y que por ende, Señor, lo están rechazando a usted. Ayúdanos a mantenernos fieles y firmes, así se desplomen los cielos, así vengan las pruebas, las más grandes pruebas y dificultades, Señor, que podamos seguir predicando la verdad, pase lo que pase, que tengamos la fe de todos estos fieles cristianos en épocas pasadas que estuvieron dispuestos a perderlo todo por exaltar su palabra, por exaltar su santa ley, que era santa, justa y buena, y que es eterna como usted, oh Padre Celestial, es eterna. Síguenos dirigiendo con el poder de su Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a denunciar la apostasía
de los ancianos, de los pastores, de todo este Israel espiritual, a ser como los profetas de la antigüedad, a ser como la última profeta que usted escogió, Elena de White, donde todos ellos estuvieron dispuestos a amonestar, a llamar la atención al pueblo, a la ley de Dios, a dar la amonestación respectiva, pasara lo que pasara. Que nosotros también seamos estos Elías, como predicaba nuestro hermano Andrés en la mañana, que levantemos la voz como levantó Elías en ese tiempo en el pueblo de Israel que estaba en apostasía, y que le digamos al Israel espiritual de hoy que quieren seguir a Jehová o quieren seguir a sus Baales. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si los dioses de este mundo son sus dioses, sígalos a ellos, pero ya saben las consecuencias. Señor, ayúdanos a tener esa valentía que tenían estos profetas. Ayúdanos a exaltar su santa ley, a exaltar su palabra, a dar la advertencia final a un mundo que perece, a tener amor por estas almas que no tienen todavía el conocimiento de la verdad. Gracias porque nos dejas llegar a una semana más de labores. Ayúdanos, oh Padre Celestial, que en esta semana podamos seguir haciendo su divina y santa voluntad. Quédate con nosotros, regálanos su santísima bendición, porque se lo imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Muy bien. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Muchas gracias por asistir a esta reunión en esta tarde. Que el Señor los guarde y bueno, les dé muchas bendiciones en esta semana.